Somos Periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, antes en realidad de hablar de lo que pasó ayer en el Congreso, en el inicio, la apertura de las sesiones ordinarias, nos cayó un gendarme del cielo. En realidad lo patearon desde Venezuela, vino con pelota de fútbol. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Casi 2 años este gobierno sin hacer absolutamente nada porque no había ningún contacto diplomático, no hay relaciones con Venezuela. Aparece el gendarme Nahuel Gallo, por el que, insisto, el gobierno no hizo absolutamente nada. Incluso con las relaciones cortadas hubiese podido intentar hacer algo, sobre todo sabiendo, desde que secuestraron al presidente venezolano, sabiendo que ha comenzado, ¿no?, una paulatina liberación de los detenidos políticos, y el gendarme argentino estaba detenido como preso político, porque según los venezolanos no había ido a ver no sé si dijo a la novia, a la madre de la novia, a la mujer, bueno, la mujer estaba acá, el hijo estaba acá. Según los venezolanos había ido a hacer espionaje, por eso era un preso político. La gestión, recién ustedes escuchaban en el programa de Felicitas, el gobierno está estudiando hacer una denuncia a Chiquitapia por usurpación de título y no sé qué otra pelotudez más. Creo que Tapia en ningún momento dijo que era el canciller argentino. Creo, es más, que nadie dijo en Venezuela que era el canciller argentino, porque el canciller argentino jamás se ocupó ni movió un dedo por la suerte de este gendarme, al que seguramente mandó Bullrich a Venezuela, si es que estaba haciendo alguna tarea que no era familiar. Por simple deducción, su jefa directa en ese momento era Bullrich. Bueno, es increíble. Todas las gestiones que hizo, es conocido el tema, todas las gestiones que hizo Tapia las hizo como presidente de la AFA y como contacto tenía al presidente de la Federación Bolivariana o Venezolana, no sé cómo se llama, la de Venezuela, de fútbol. Fue un contacto entre líderes deportivos, no entre funcionarios. Se quedaron con la sangre en el ojo, porque parece que el gendarme les quedaba más cómodo tenerlo en Venezuela, más que tenerlo de vuelta. No sé qué planes tendrán ahora para el gendarme, pero la verdad que con este tipo, el gobierno que lo mandó, si es que lo mandó, se portó como el culo, como se portan con todo el mundo, sin lealtades, sin códigos, sin el menor reparo en la humanidad del sujeto. Así que bueno, vamos a ver cómo, pero quiero decir que la noticia de la llegada del gendarme en el día en el que Milei tenía que abrir las sesiones ordinarias y tenía preparada toda la escupida que duró no sé cuánto tiempo, porque fue una larga escupida de palabras insultantes, sin ningún tipo de lógica posible de ser analizada. El fascismo es inanalizable. Si nosotros, por eso decimos que al fascismo se lo combate y con el fascismo no se debate. Es imposible debatir con el fascismo, porque el fascismo es lo que vimos ayer, exactamente lo que vimos ayer. Ahora en un segundo vamos a escuchar a Juan Grabois, que no lo dice en estos términos, pero describe la situación. Esto del fascismo y del fuera del lenguaje lo pongo yo, pero Grabois da en la tecla en advertir lo fundamental de la escena de ayer, y es que había una sola persona con micrófono. Eso es el fascismo. Ir a insultar a un montón de personas que no pueden contestar. Eso es fascismo. El saber que podés agraviar de cualquier manera que se te ocurra a alguien que está encarcelado, y vos sabés, como Cristina, que está injustamente encarcelada, que no hay pruebas, cualquiera lo sabe. Cualquiera que quiere buscar un poco la verdad y no guiarse por prejuicios, por sentencias tomadas antes de saber nada, lo sabe. Pero por eso digo, la escena de ayer estuvo dominada por el fascismo, y el fascismo, el texto del fascismo es inanalizable, porque consiste en alguien que dice yo tengo la razón y ustedes se callan. Y se callan porque si no va a haber consecuencias.
Porque te vamos a encarcelar, porque te vamos a hacer callar, porque nos vamos a meter con tus hijos, porque tengo a mis trolls que te van a volver loco con amenazas de muerte, porque te vamos a mandar una patota paraestatal a la esquina de tu casa, por diferentes motivos. A todos nos pueden decir o te corto la medicación o te mando una intimación de arca o todas las presiones y los chantajes a los que estamos lamentablemente acostumbrándonos. No es Milei, es el fascismo. Lo único que hace Milei es subirse a esa cosa que en esta época está en boga porque Trump está loco. No es una locura de inimputabilidad. No es una locura de inimputabilidad, es una locura del capitalismo que encarna en los sujetos que en esta época lastimosa del capitalismo están obteniendo el poder, que por supuesto en cualquier declive de cualquier sistema ha pasado en todos los sistemas que han caído, en todos los imperios, en todos los órdenes hegemones de la historia, que en la última etapa actúan los canallas, llegan al poder los canallas, y estamos en esa etapa, en la de un orden mundial que en esta parte del mundo duró 200, 300 años, 400 años, desde que empezó a implantarse la idea del capital, y está terminando por demostrarnos que el capital se va directamente hacia las manos del 1% de la población mundial, y al resto empezamos a ser vistos todos como lo que decía Milei ayer: todos somos cucas, o podemos decir todos somos palestinos, o podemos decir somos todos mapuches, o podemos decir somos todos migrantes. Eso es el fascismo, es tener la última palabra materialmente, y no hay con qué darle. Escuchemos la descripción que hacía Grabois sobre la intervención de Milei ayer. ¿Lo tenemos? Bancá, me dicen. Así que yo les digo a ustedes, banquen. A bancar se ha dicho. Bueno, si no sigo hablando, Bueno, chicos, parece no un puedo cagón. estar... Estamos en la tercera guerra mundial en cuotas, como decía Francisco. Un domador que le pone un tranquilizante al león que tiene que domar, ¿no es un cobarde? Él era el único que tenía el micrófono abierto. Estaba rodeado de custodios. Y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a quien responden las Fuerzas de Seguridad. Entonces, es una cultura de la doma cobarde. Hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder. Porque el presidente de la República Argentina, investido de todas estas facultades, insultando de esa manera... No, yo no me voy a rajar las vestiduras por el insulto, ni por el agravio, ni por las formas de comunicación que tiene la política contemporánea, que son heavy metal. Yo también las uso, pero hacerlo de manera unilateral y sin que el rival tenga derecho a réplica, no es domar, es ser un cagón. Esta cosa que ellos utilizan, que es la propagandización, la espectacularización del sadismo, ¿no? Es decir, que a la gente le gusta ver llorar a otro, sea quien fuera, promover eso del Estado, que sea una política de Estado, la antiempatía, que el sufrimiento del otro sea un factor de satisfacción, y es jorobado eso. Él utiliza el más burdo macartismo. Él marca una K en todo connato de oposición. Y con esa K que marca, ya estaba mostrando un objetivo. Hay un elemento de la filosofía nazi-fascista en eso, que es marcar comunistas, cucas. Comunistas, cucas. Entonces estás creando el enemigo interno. Pero eso no lo hacía el kirchnerismo también, digo, con mucha efectividad. En su momento fue Clarín, después fue El Campo. Pero Clarín es un grupo económico. El campo es un sector. Es como, por ejemplo, la crítica que hace Milei a la industria. Es un sector en el que hay personas. Pero no es una identidad. ¿Entendés? Clarín no es una identidad. Puede ser que haya elementos de exceso en esos planteos. Yo no fui parte de los gobiernos kirchneristas ni enuncio la política desde ese lugar. No, a mí me parece que no tiene nada que ver. A Juan le parece que por ahí tiene que ver. A mí me parece que no tiene nada que ver. Me parece que cuando en la época de los gobiernos de Cristina, cuando se hacían fuertes críticas a Clarín, las hacíamos nosotros desde 678, Clarín estaba llevando adelante una campaña desestabilizadora del gobierno, en serio. No se puede decir lo mismo ahora. Milei no tiene derecho a decir eso, porque nosotros no tenemos un carajo con qué hacer, con qué desestabilizar. Si tuviéramos medios de comunicación capaces de mentir, de instalar mentiras, como hizo Clarín durante muchos años, tal vez la comparación podría... Lo que pasa es que
cuando te ponen en los canales estos de TN o de la derecha, que son casi todos, digamos, y el kirchnerismo no hizo lo mismo con Clarín, es muy fácil de ceder para seguir con la propia argumentación. Pero hay momentos que no hay que ceder, porque ahora que lo vi de nuevo, no tiene un pedo que ver lo que pasaba con Clarín en la época del kirchnerismo, con Milei ayer diciendo, ustedes comunistas, no eran comunistas los que estaban ahí, eran peronistas. Hay una diferencia. No tiene nada de malo de ser comunista, ni tiene nada de malo ser peronista, ni ser kirchnerista, ni ser nada. Lo que está mal es ser fascista. Todo lo demás es democrático. Lo único antidemocrático, lo único salvaje, lo único bárbaro en la escena de todas las identidades políticas posibles, lo único pecaminoso, lo único extirpable es el fascismo. Todo lo demás tiene que estar. Hasta la derecha puede estar, pero una derecha democrática no esto. No un tipo que se agarra el micrófono y se dedica 40 minutos a putear a todos los presentes y a repartir insultos sin ningún tipo de fundamento, a no dar un solo dato. Recién estaba viendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está abriendo las sesiones ordinarias hoy, y entre otras cosas que me parecieron, bueno, eso sí fue o está haciendo, no sé, una apertura de sesiones ordinarias, dar cuenta de qué se hizo y de qué se tiene en mente para lo que viene. No queremos más que eso, no queremos clases de adoctrinamiento. No queremos a alguien que venga a enrostrarnos su ideología por la cara, porque ya la conocemos, por sus obras los conoceréis. Los muertos de cáncer, los muertos de hambre, los muertos en rutas rotas, son tu responsabilidad, Milei. Ya sabemos quién sos. No hace falta ninguna explicación, de las que se ve que no tiene ninguna explicación para dar. Y eso es lo único que tenía que hacer, pero como no lo puede hacer, porque no hizo un carajo, porque lo único que hizo fue destruir, porque todavía le sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores. Este tipo es capaz de estar 20 años en el poder y seguir echándole la culpa a los demás. Ojalá que no sea así. Dios nos libre de que eso sea así. Dios nos ilumine. Pero lo cierto es que la locura está en el aire. La locura está en el aire de esta época porque es la época fascista. Milei es el fascismo aquí. Pero Occidente, esta parte del mundo en la que vivimos, ha puesto fascista esta época. Ya vemos en Europa, por ejemplo, después del ataque de Irán, Jorge lo va a contar, el tema bélico y el ataque a Irán y las represalias de Irán y bueno, y escenas que estuvimos viendo estos días y seguimos viendo durante el día de hoy que realmente no sé si se podrán parar. El otro día estuvimos haciendo, no sé si ustedes se acuerdan, una nota con Magdalena Odarda, legisladora de Río Negro, que nos contó que tanto Joe Lewis como los cataríes, como otros multimillonarios que han comprado tierras en la Patagonia, están haciendo búnkers. El de Lewis tiene 4.000 metros cuadrados adentro de la montaña. Ya cuando Magdalena Odarda lo contaba, sonaba a refugio nuclear. Bueno, tenemos un presidente incontinente, completamente arrastrado, con un síndrome de muerte muy fuerte, con una pulsión de muerte muy fuerte. Y lo que nos tiene que preocupar ahora es que la incontinencia, la brutalidad, el brutalismo de Milei no nos depare un bombazo. Porque no estamos fuera del alcance ni del radar. Porque este presidente ha hecho afrentas muy graves a países que no se metían con nosotros en ese momento, ni sabemos si se metieron certeramente, no sabemos tampoco si se metieron con nosotros en el pasado, porque la justicia argentina no fue capaz de esclarecer ninguno de los dos atentados. Así que son todas suposiciones. Ojalá hubiesen investigado y hubiesen encontrado a los culpables de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con un poder judicial viciado, que primero con la Embajada de Israel perdió 40 cassettes donde estaban todas las desgrabaciones
de las primeras investigaciones y los primeros indagatorias, y después con el atentado a la AMIA, bueno, terminó en Nisman, que ustedes saben, ¿no? A qué le dedicaba su vida Nisman. No era precisamente a la justicia, era a las chicas del mismo tipo que le gustan a Milei. Así que bueno, nos queda, yo diría, rezar. Yo diría, además de tratar de mantener la cordura, porque ojo, que la locura, la conspiranoia y el me cago en el otro está en la época y está en nosotros. No es que esté en la derecha, acá adentro también está. Así que hay que cuidarse mucho la salud mental. Hay que cuidarse mucho la salud mental. No hay que dejar crecer las suposiciones, las conspiranoias y todo eso. Tomemos la cosa con calma y actuemos ante las evidencias, no ante las sospechas. Porque bajo sospecha, en el mundo de hoy, estamos todos. Ya venimos.